todos bienvenidos a esta sesión de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Muy buenas noches. Vamos a continuar con la segunda jornada de este seminario en el que estamos abordando el tema del cambio climático, energía y agua, Jalisco sustentable. Me permito presentar a quienes nos acompañan hoy en el presidium: al ingeniero Raúl López Velázquez, vicepresidente y coordinador de este seminario; a la doctora María Guadalupe Garibay Chávez, consocia y coordinadora de la Academia de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la institución; al doctor Arturo Ballesteros, consocio y Premio Jalisco 2008 en el ámbito científico; un servidor, Guillermo Gómez Sustaita, prosecretario de la actual mesa directiva y moderador del seminario. A continuación haré una breve presentación de la trayectoria de nuestros conferencistas. La doctora María Guadalupe Garibay Chávez es profesora investigadora a tiempo completo, titular C, máxima categoría en la Universidad de Guadalajara, adscrita al Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas, Departamento de Ciencias Ambientales en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. La doctora Garibay cuenta con estudios de licenciatura en Psicología, maestría en Ciencias de la Salud Pública y doctorado en Psicología en la Salud de la Universidad de Guadalajara, grado obtenido en marzo de 2001. Ha impartido regularmente los cursos de proyecto ambiental a nivel de licenciatura, manejo de la vulnerabilidad, psicología ambiental y educación para sustentabilidad a nivel maestría y doctorado. Sus áreas de conocimiento especializados son en evaluación, percepción y manejo de riesgos para la salud y análisis de la vulnerabilidad social en comunidades humanas ante amenazas locales y globales, cambio climático, sus impactos en la salud y bienestar de población general, grupos y sectores vulnerables. Es también coordinadora y miembro fundadora de la maestría en Ciencias de la Salud Ambiental por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, primera maestría en red de la misma institución entre el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en el padrón de posgrados de calidad CONACYT. Es miembro fundadora de la Red de Comunicación y Divulgación de la Ciencia de la Universidad de Guadalajara y de la Red de Género, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco. La doctora Garibay es representante del Cuerpo Académico de Salud Ambiental y Desarrollo Sustentable, reconocido como consolidado por la SEP, y representante del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Es asimismo miembro de otras instituciones internacionales, presidenta del Colegio Profesional de la Salud Ambiental, consocia de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, y es autora también de 22 artículos, 13 capítulos de libros, y ha coordinado el desarrollo de 5 libros en el tema de salud ambiental, riesgos a la salud, percepción social de riesgos, vulnerabilidad de comunidades a desastres, cambio climático, género y medio ambiente y educación. Por su parte, el doctor Arturo Ballesteros tiene doctorado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Su actividad actual es profesor investigador titular C en el Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas de la Universidad de Guadalajara, unidad que en 2008 recibió el premio al mérito político en el sector educativo por sus aportaciones en materia de educación ambiental y salud ambiental. Miembro del Grupo Académico Salud Ambiental y Desarrollo Sustentable, reconocido como consolidado por la Secretaría de Acción Pública. Es socio del número de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco desde 1985. Es miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza desde 1997. Responsable de la línea de investigación servicio de los ecosistemas y bienestar dentro de la maestría de Ciencias de la Salud Ambiental, padrón de calidad CONACYT. Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Actividades anteriores relevantes: primer rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, coordinador entre 1987 y 2006 del Acuerdo Universitario para el Desarrollo Sustentable de Jalisco, fundador de la Maestría de Educación Ambiental y Primera Distancia y Salud Ambiental, Primera Intercentros, en 1995, presidente y fundador de la Academia Mexicana de Educación Ambiental, presidente del Comité Nacional México de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Tiene también publicaciones que suman más de 80 artículos y capítulos de libros sobre temas ambientales publicados en revistas de Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos y México. Y entre sus reconocimientos más recientes, se hizo acreedor al Premio Jalisco en Ciencias Biológicas, otorgado en 2009. Un aplauso también para el doctor. A continuación, cederé el uso de este micrófono al doctor Arturo Cubillo Ballesteros, quien nos hablará en el seminario de este tema que él ha abordado y que conoce muy a detalle desde mucho tiempo. Doctor. Sí, muchas gracias y gracias, Raúl, por esta invitación. Vamos a proyectar algunas imágenes y me gustaría si pudiéramos poder hacer esta proyección. Déjenme comentarles que cuando Raúl López nos invitó a participar en este evento sobre el tema de cambio climático, coincidimos en que sería muy importante quizás hacer compartir con ustedes una serie de reflexiones que hemos hecho dentro de un trabajo interdisciplinario en el que hemos estado elaborando y abordando el tema de cambio climático en los últimos años, sobre todo en el marco de ir generando un plan estatal de acción ante el cambio climático vinculado con CONACYT y con el gobierno del estado de Jalisco. Y entonces, bueno, ustedes saben, el tema es un poco sobre esas demandas, las demandas que identificamos tiene cambio climático en términos de conocimiento y que son demandas que de alguna manera uno busca de estarlas contextualizando y abordando en ello. Digo, es una labor que desde 1992 Naciones Unidas ha ido convocando a los diferentes grupos de investigación para trabajar en ello. Entonces, pues la titulamos así: las demandas del cambio climático, desafíos a la inteligencia, y vamos a tratar de explicar por qué consideramos esto. Es decir, estamos hablando de un problema de investigación que no tiene las características comunes que habíamos tenido cuando nos enfrentábamos al trabajo de investigación. Ustedes saben, la investigación de repente se va consolidando fuertemente a partir de que hay un método científico, a partir que hay variables que podemos manipular en laboratorios, que podemos hacer experimentos, y de esa manera la ciencia realmente fue avanzando mucho. Pero cuando ahora el tema es cambio climático, no es, o sea, tenemos que pasar a otra dimensión, vamos a decirlo así, o a otra racionalidad para poder hacer trabajos de investigación en ello. Entonces, bueno, de alguna manera quiero compartir junto con la doctora María Guadalupe Garibay esta sesión. Vamos a hacerla de manera continua y al final va a haber oportunidad de dialogar con ustedes en los puntos que ustedes consideren en esta parte. Y también voy a incorporar algunas de las reflexiones que hemos hecho varios pares que tenemos en 6 estados de la República, en que hemos estado trabajando en el diseño de un programa de doctorado en ciencias para el cambio climático, y que también, bueno, algunas reflexiones son en ese sentido. Bueno, entonces vamos a ver esa parte, la parte de las demandas. Cuando nosotros hablamos de las demandas, son muchas las demandas que nosotros identificamos en temas de investigación que se están detonando a partir del cambio climático. Solamente en esta sesión quisiéramos abordar 4 de ellas que las consideramos importantes y que hacen la diferencia entre trabajar en investigación con cambio climático a trabajar en investigación con otro tipo de problemas o con otro tipo de variables, ¿no? Entonces, la primera de ellas, bueno, pues es el asunto de pensar globalmente. Es decir, para comenzar en esto, estamos hablando de un problema que tiene dimensiones de planeta, es decir, estamos hablando de la atmósfera, y la atmósfera es la única esfera que es continua, o sea que no podemos dividir ni en continentes, ni en países, ni en nada de eso. Es decir, vamos a decir, es una esfera que es continua, es indivisible,
y eso le da unas características particulares cuando queremos analizar la parte de este problema de cambio climático. Tenemos que tener una claridad de lo que está pasando aquí, cómo corresponde a una dinámica que es planetaria, que es global. Entonces, es un punto que vamos a analizar con algunos ejemplos. El otro aspecto importante es que el cambio climático es un tema que recién estamos aprendiendo de él. Es decir, de alguna manera entendemos que el clima es vital para la vida en este planeta. Es decir, cuando hablamos de que hay incremento de temperatura, cuando hablamos de una serie de factores que están desregulando o quitando lo normal, por ejemplo, a los periodos de lluvia o qué sé yo, o a los fenómenos meteorológicos, estamos hablando de que estamos generando diversos tipos de exposiciones a la vida, ¿no? A los seres vivos, a nosotros mismos, múltiples exposiciones, pero también estamos teniendo múltiples efectos que no terminamos de contabilizar. Entonces, bueno, es otra característica importante que reclama o que demanda el conocimiento en términos de cambio climático. Comprender que estamos enfrentándonos a un fenómeno, insisto, que no podemos controlar, porque era muy fácil trabajar en un laboratorio. Yo podía inducir algo que me interesaba estudiar la respuesta, controlaba los demás factores y podía ver la respuesta de ese factor. Aquí no se puede hacer eso. Estamos hablando de la esfera más global que tiene el planeta, pero aparte no terminamos de identificar cuántas modificaciones tenemos en términos de exposiciones y cuántas menos todavía sabemos de los efectos que esto produce. Pero ya hay algunos, vamos a decir, hay hallazgos que es muy importante valorar, pero también comprender que no tenemos el mapa completo en esto de cambio climático. El otro punto es que cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de clima, estamos hablando de periodos de tiempo largos, estamos hablando de décadas. Es decir, no podemos hablar de cambio climático estudiando un año, ¿no? Estamos hablando de periodos que definen el clima de un lugar y esos son de largo plazo. Entonces, si queremos nosotros analizar el clima, necesariamente tenemos que analizar lo que ha pasado en los últimos 50 años, 40 años, pero también tener una idea de qué es lo que puede ir cambiando más adelante, pero en esos periodos de tiempo que son, insisto, de varias décadas. Entonces, sí, necesariamente tenemos que analizar la parte de perspectiva. Mucho del cambio climático tiene que ver con eso, es decir, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, cómo vamos a estar dentro de los próximos años con estas condiciones de cambio del clima. Entonces, bueno, la perspectiva es otra demanda importante del cambio climático y de alguna manera también el cambio climático nos enfrenta a una condición de incertidumbre diferente a las incertidumbres o a los riesgos que regularmente estamos acostumbrados a manejar. Es decir, estamos ante un fenómeno que nos está posicionando en condiciones de incertidumbre que difícilmente podríamos compararlo con otro tipo de fenómeno de estudio, con otro tipo de variables de estudio. Entonces, bueno, vamos a analizar cada una de estas. En principio eso va a ser un poco mi tarea y después, a partir de esta incertidumbre, vamos a ver qué cosas podemos avanzar, sobre todo en las grandes ciudades, y entonces es la segunda parte que la doctora Guadalupe Garibay va a estar compartiendo con ustedes. Entonces, bueno, comenzamos en esta parte de pensar globalmente. Dicen que en términos científicos, realmente los seres humanos empezaron a pasar a otro nivel de reflexión, a otro nivel de racionalidad, cuando se tomó la primera fotografía de la Tierra de un solo flachazo. Eso fue en los 70s, esta es más reciente, esto es de apenas unos 4 años. Pero es decir, el tener de un golpe de vista el planeta nos identifica ante una realidad que regularmente no habíamos contemplado o no habíamos reflexionado como parte de esa realidad. Es decir, regularmente estamos acostumbrados a estudiar cosas en un territorio que a través de nuestros sentidos podemos delimitar y podemos observar la parte de los efectos que tenemos, pero cuando de repente nos enfrentamos a una realidad en términos de que estamos hablando de un planeta y empezamos a identificar las dinámicas de este planeta, ese es un punto muy importante de a base de las ciencias de los años 70 que fundamentó mucho todo el movimiento de desarrollo sostenible, pero que ahora en el cambio climático es necesario no perder de vista, y sobre todo nosotros en Jalisco, que estamos en Jalisco, y es importante Jalisco en el contexto mundial, y siempre lo remarco, es que si no estamos en cualquier territorio, es decir, Jalisco es una superficie de 8 millones de hectáreas en el planeta, más lo que pueda corresponder en términos de mar.
Es decir, eso en términos de los países que hay en la Tierra, Jalisco está más de la media, es decir, Jalisco tiene una superficie mayor que más de la mitad de los países de esta Tierra. Entonces, cuando vamos a hablar de un problema que es un problema global y un problema que tenemos que entrarle a una óptica de carácter planetario, tenemos que pensar que Jalisco tiene una relevancia entre esos problemas porque tenemos un tamaño que sí pinta dentro del planeta, ¿no? Entonces, bueno, esa parte resulta también un punto de partida relevante. El otro punto de partida tiene que ver con toda esta serie de imágenes que se han ido generando y que nos permiten conocer más sobre este pensamiento que es un pensamiento de carácter global. Es decir, y en esto la NASA realmente ha generado diferentes videos, y a mí me gustaría presentarles unos de ellos. Regularmente presento de la temperatura, pero ahora creo que me gustaría compartir con ustedes este que es aquí, este de aquí, que es las emisiones de carbono dentro de la parte del planeta. Entonces vamos a verlo en términos de la parte de los meses que tenemos aquí, y entonces de alguna manera vamos a ver la parte del video, nada más que bueno, entonces bueno, prometo que se los voy a presentar porque es muy interesante este video, porque se puede ver las dinámicas. ¿Sí jala para adelante? ¿O ya se trabó? Creo que se trabó. Bueno, entonces vamos a tener que hacer aquí algo para destrabarlo. No sé si ok, perdón, pero les explico un poco cuál es en los ensayos salió perfecto, pero bueno, siempre cuando hablamos de incertidumbre, precisamente a eso me refería, de que realmente. Entonces vamos a ok, a ver, o que Rosy pueda, a ver, Rosy puede cambiar a ver, a ver, aquí viene Rosy. Entonces vamos a ver aquí qué puede hacer Rosy con respecto para anudar esta parte. Bueno, déjenme decirles que cuando nosotros comenzamos a estudiar cambio climático, nosotros pensamos de que cambio climático era algo que cuando nos enfrentábamos ante el problema de trabajar una realidad a nivel planetario, que podíamos realmente decir, bueno, el planeta va a ser una unidad. El estado de Jalisco, bueno, de alguna manera lo vamos a considerar como una muestra representativa del planeta, pero no es así. Es decir, vimos que en materia de cambio climático realmente hay dos realidades que son muy contrastantes cuando vamos a hablar de cambio climático, y esas realidades tienen que ver con lo que es los dos hemisferios del planeta. Es decir, en términos de cambio climático, el hemisferio norte, que es en donde estamos, se comporta muy diferente al hemisferio sur. Entonces, bueno, hay dos realidades ahí importantes que habría que considerar en esta parte. Mira, aquí está el video solo. Mejor podemos entrar directamente al video y luego regresamos a la presentación para que no se nos vuelva a trabar esta parte. Entonces entramos aquí, este es el video. Entonces, porque resulta muy importante. Ustedes van a ver las emisiones ustedes saben, cuando se habla de cambio climático, regularmente siempre lo que más se acostumbra a hablar es de los gases de efecto invernadero. Y cuando se habla de gases de efecto invernadero, se habla regularmente del dióxido de carbono como la razón por la cual tenemos este problema. Bueno, aquí tenemos, estos son los meses, es decir, esta es la parte de enero. Ustedes pueden notar aquí la concentración de dióxido de carbono. Cuando tenemos estos colores, quiere decir que son los principales emisores en términos de dióxido de carbono. Entonces, lo que ustedes están viendo es lo que sucede en el planeta en emisiones de enero, ya estamos en febrero, ¿sí? Entonces, en un año que vamos a decir es un año normal de lo que le consideramos en emisiones de efectos de invernadero. Entonces, la primera cosa que nosotros tuvimos que comprender, marzo,
es que de alguna manera tenemos dos realidades, es decir, en el globo tenemos la parte norte y la parte sur que se conforman de manera diferente. En el caso de Jalisco, ustedes van a empezar a ver que empieza a pintarse a partir de los siguientes meses, ¿no? Abril y mayo sobre todo. Ustedes van a poder notar de que dentro de abril y mayo en Jalisco ya empieza a ser un emisor importante de dióxido de carbono, y en buena medida esas emisiones de dióxido de carbono tienen que ver con varias cosas. Primero, porque somos uno de los países en la Tierra que todos los años queman sus bosques, ¿no? Por alguna razón. Entonces, una de las principales emisiones que nosotros generamos en términos de cambio de uso del suelo, en términos de la parte de incendios, y en eso, bueno, estamos haciendo emisiones importantes, y aparte el aumento de la temperatura hace que existan más emisiones de dióxido de carbono, porque algunos otros gases de efecto invernadero como el metano, cuando se vuelven más reactivos, y esa parte resulta muy importante. Ya vienen las lluvias, entonces en los periodos de lluvias la atmósfera se empieza a limpiar, y entonces ahí vamos ahí como una oportunidad para que la parte del ecosistema planetario empiece a recuperarse en términos de esa carga de contaminantes y empiece una autodepuración en términos de la parte de ese periodo de lluvias. Entonces, bueno, esa parte, y los ciclones en términos de viento y lo demás, bueno, esa parte es muy, muy importante. Y entonces, bueno, esa fue parte de la necesidad de pensar globalmente el problema. Es decir, yo no puedo ver el problema de cambio climático desde Jalisco, decir, bueno, en Jalisco el cambio climático está así. No, o sea, tengo que ver las dinámicas que se están presentando dentro del planeta y comprender lo que está pasando en Jalisco, pero con una dimensión de este pensamiento de carácter global. Bueno, aquí ya termina la parte de las lluvias, ¿sí? Y entonces vamos a pensar que de nueva cuenta la parte de la atmósfera empieza de nueva cuenta a cargarse en términos de dióxido de carbono, y por supuesto que yo puedo inferir que cuando hay más carga de dióxido de carbono vamos a tener mayores temperaturas en estos meses que van a estar afectando la parte de las anomalías de temperatura van a ser mayores tanto en el océano como en el continente a partir de los momentos en los que tengo yo mayores emisiones de dióxido de carbono. Bueno, entonces esta parte para nosotros resultó muy importante en términos de un pensamiento para entrar a trabajar la parte de cambio climático. Si nos regresamos a la presentación en PowerPoint, vamos a ver esa presentación. Aquí, ¿dónde quedó la presentación? No. A ver, primero aquí está, demanda de cambio climático. Perfecto. Sí, aquí también les ayuda mucho a estar aquí. Estar viendo dónde dejamos la presentación. Entonces nos vamos directamente a esta gráfica, a la 6, por favor, a la lámina 6, y de ahí reiniciamos la parte de la presentación. Bueno, otra cosa que nos dimos cuenta es que hay algunas, Jalisco es un buen espacio para estar conociendo lo que está pasando en el mundo. Hay un 70% de cosas que pasan en el mundo que también pasan en Jalisco, ¿no? O sea, no pasa el 100%, pero sí un porcentaje importante. Aquí están las temperaturas extremas, la parte de las anomalías de la temperatura, son anomalías negativas, la parte de frío, y esas anomalías positivas. Aquí estamos en el año de 1970, ¿sí? Y entonces lo que hemos tenido básicamente, y las mayores temperaturas, los mayores récords de temperaturas, de anomalías de temperaturas positivas, pues se han dado en los últimos años, de 1968 para acá, y lo mismo hemos tenido para el caso de México, ¿no? De 1968 para acá es donde tenemos las máximas 10 temperaturas que se están teniendo. El último año, 2014, en ambos, en el escenario mundial y en el escenario del país, ha sido el año más caluroso en ese sentido. Y otra cosa interesante que compartir para entender la parte del cambio climático es esta gráfica que quiero explicar. Miren ustedes, esta es la parte de la lluvia, estas dos esferas, vamos a decir, es la lluvia. Esta es la temperatura del océano, y esta es la temperatura del continente donde está Jalisco, es decir, la fracción, es decir, las latitudes 20, 19, 21, es donde está Jalisco, ¿no? Latitud norte. Entonces, esta es la parte, vamos a decir, de lo normal en términos de clima, en el caso de Jalisco.
Es decir, estas son anomalías positivas y estas anomalías negativas. Es decir, más o menos es la proporción en donde hay anomalías positivas y donde llueve más con respecto a cuando llueve menos, ¿sí? En términos de una normal. En términos de temperatura del Océano Pacífico, ¿sí? Que se corresponde a Jalisco en esta latitud, esa es como las anomalías positivas a más calor, los días de calor, vamos a decirlo así, o el tiempo de calor en el océano y el tiempo de frío en el océano. O sea, había una compensación de frío-calor. Y lo mismo en el continente, inclusive en el continente era más normal tener más periodos de enfriamientos que de calentamientos. Pero en el año o sea, en el siglo XXI, esa es ahora la realidad que tenemos, ¿no? Es decir, prácticamente ya no tenemos nosotros anomalías negativas dentro del continente. O sea, el 100% de lo que estamos teniendo actualmente es más calor, es decir, es una anomalía positiva en términos de temperatura. En términos del océano, esta es la proporción en los periodos de tiempo donde se enfría el océano, pero este es los periodos de tiempo de anomalía positiva, es decir, cuando hay calentamiento. Entonces, se ha perdido, por decirlo así, ese equilibrio que teníamos en el océano, se ha ido perdiendo en términos de anomalías de temperatura, ¿no? Entonces, hay más calor que eso. Donde hay vamos a decir, una resiliencia dentro del sistema es en la parte de lluvias, porque aún tenemos más o menos una proporción equitativa entre años que llueven bien y años que llueven un poco con menos proporción, o sea, donde tenemos un poco más de lluvia o un poco menos de lluvia, pero la proporción más o menos es equilibrada, pero la temperatura no lo es tanto. Eso también es un análisis importante. Y bueno, también ha habido fechas, eso lo he estado presentando en varias ocasiones, en donde Jalisco es el lugar del planeta en donde la anomalía positiva es la mayor, es decir, es el lugar del planeta donde hay una anomalía de mayor calor en todo el planeta en términos de la normal que debería de haber. Entonces aquí ustedes pueden ver, esto fue en junio del 2005. 2005 es un año muy interesante para el cambio climático, sobre todo para estudiar los efectos del cambio climático. Entonces 2005, aquí ustedes tienen la anomalía, es decir, esta es la anomalía positiva, ¿sí? Entonces aquí, mientras que en Estados Unidos y toda la parte norte teníamos anomalías negativas, o sea, había más frío que el promedio, en el caso de Jalisco teníamos una anomalía positiva. Y estos fueron los días que en un momento determinado se presentaron, fue prácticamente la segunda semana del mes de junio, la anomalía positiva mayor. Y entonces uno empieza a tratar de pensar por qué sucede esto, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Y bueno, hay muchas cosas. O sea, también otra de las cosas que tiene el cambio climático es que no puede haber una relación causal con una solo factores. Uno puede tener una serie de factores que pueden explicar cierta proporción de las cosas, pero al final de cuentas no se logra tener la explicación completa. Pero una de esas cosas, 2005, si ustedes recuerdan, bueno, 2005 fue el año donde tuvimos el peor incendio en el bosque de la primavera, ¿no? La peor superficie quemada. ¿Y qué significa quemar una superficie de bosques? Pues cambiar la parte del color de la superficie. En lugar de tener una coloración verde, satina, pues se vuelve oscura, se vuelve negra. Y la parte de las manchas negras cambian el albedo y entonces aumenta la parte de la carga de calentamiento. Desde eso a otra serie de factores que después vamos a hablar de ellos. Pues bueno, pero es importante pensar globalmente. También ha habido momentos en los cuales en Jalisco la parte del océano también tiene unas temperaturas en términos de anomalías. Aquí las temperaturas son diferentes. De nueva cuenta, el océano tiene mayor capacidad de amortiguamiento de estas variaciones. En el caso de la parte de lo que hemos encontrado en la parte de Jalisco, bueno, son variaciones hasta de anomalías de 3.5 grados centígrados. La temperatura que vimos anteriormente en el continente fueron 12 grados centígrados en la parte de la anomalía, ¿no? Entonces, bueno, son muy diferentes la parte de esas condiciones. Bueno, con esto quiero mencionar que entonces uno de los retos importantes del cambio climático es que uno puede estudiar cambio climático con mi estación meteorológica, porque primero necesito lapsos de tiempo muy amplios. O sea, necesito tener varios años. Es decir, una estación meteorológica me sirve cuando tengo 40 años de funcionamiento continuo, pero no basta con eso, no basta un punto, sino que tengo que tener el mapa completo en todo el mundo de lo que está pasando para entender lo que pasa en Jalisco. Entonces, bueno, es una de estas demandas que nosotros identificamos son muy importantes en cambio climático, que es la demanda de pensar globalmente. La otra demanda que nosotros consideramos importante compartir con ustedes es esto de que el cambio climático implica múltiples exposiciones, múltiples efectos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, basta leer los diarios, lo que va de este siglo, ¿no?
para darnos cuenta de que algo está pasando en Jalisco que antes no pasaba, ¿no? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, en la parte de la costa de Jalisco, ¿no? Esta es la costa de Jalisco, esto es la parte de lo que viene a ser Cihuatlán, en la costa, esto es Puerto Vallarta, entonces algo está pasando ahí. En la parte de los altos, Lagos de Moreno también es un elemento importante que habría que reflexionar, bueno, en la misma zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Entonces, vamos, que el otro punto que nosotros nos dimos a la tarea de estudiar es decir, bueno, Jalisco es muy grande, tenemos que irlo dividiendo para saber en dónde están las mayores exposiciones y sobre todo los múltiples efectos que podemos estudiar del cambio climático, y efectivamente al final llegamos a la conclusión que son tres lo que viene a ser la parte de las regiones de Jalisco que son las propicias para estudiar el cambio climático: la región de los Altos, particularmente Altos Norte, la región de la costa, particularmente Costa Norte, y la parte de la zona centro, la zona metropolitana de Guadalajara. Bueno, aquí empezamos a trabajar un poco para comprender el fenómeno, y entonces en múltiples exposiciones, aquí están los días secos consecutivos, aquí está el límite del estado de Jalisco, y entonces donde ustedes ven, estas son las estaciones meteorológicas que tienen calidad en el estado, porque hay muchas estaciones que de repente pasan 2 meses y no hay un solo reporte, entonces bueno, pues esas no las podemos utilizar, pero esas sí podemos utilizarlas y podemos ver, por ejemplo, ustedes ven el color rojo, serían como donde tenemos la tendencia positiva con respecto al fenómeno que estamos estudiando, estos días secos consecutivos. Aquí, en estas zonas, tenemos más días secos consecutivos. O sea, entonces es un punto importante. Eso es lo que predomina dentro del estado de Jalisco. Entonces, algo que ha estado pasando en los últimos 40 años es que estamos viendo de que hay una tendencia en la mayor parte de la región del estado en donde cada vez tenemos menos días consecutivos de lluvia y más días secos consecutivos. Es decir, puede llover lo mismo, pero no está lloviendo con la misma frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, esta parte es un punto importante en términos de exposiciones, la exposición a periodos secos consecutivos. La otra exposición es, aparte de que las lluvias cuando se vienen más intensas, ¿no? Tenemos lluvias con mayor intensidad. Entonces, donde tenemos más intensidad son los puntitos rojos, donde tenemos menos intensidad son los puntitos azules, ¿no? Pero igual predomina, o sea, estamos cada vez más expuestos a lluvias con más intensidad. Esto es un punto importante porque tiene que ver con la erosión de los suelos, tiene que ver con inundaciones, tiene que ver con varias cosas que resulta importante comprender. Pero quizás algo que para nosotros es nuestro punto de mayor, iba a decir fascinación, pero no es fascinación, es donde más detenimiento hemos tenido en los estudios de cambio climático, es en el factor temperatura. ¿Y por qué razón? Porque nunca habíamos comprendido la importancia que tiene la temperatura en la vida en este planeta, ¿sí? Entonces es totalmente, cuando nosotros empezamos a estudiar esto, nos dimos cuenta de que la parte, o sea, toda la vida se rige por temperaturas, inclusive la distribución de organismos se rige por temperaturas. Nos dimos cuenta que el maíz, el polen del maíz deja de ser fértil a una determinada temperatura, que las vacas lecheras empiezan a abortar a determinados límites de temperatura. Entonces, bueno, ¿y nosotros no nos pasa nada o qué? Entonces, bueno, esa fue una pregunta de partida importante, pero después de comprender que no es algo nuevo, pero para nosotros sí fue irlo dimensionado en este contexto de globalidad, como la parte de la temperatura es un regulador. Bueno, y al final de cuentas mucho de la vida en este planeta tiene que ver con reacciones químicas y la temperatura modula las reacciones químicas. Entonces, una cosa que nos fascinó a nosotros fue la parte de comprender que hay organismos que tienen, cada organismo tiene su zona termoneutral, que sería más o menos equivalente a su zona de confort, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos en zona de confort cuando estamos entre 24 grados y 31 grados centígrados, ahí nos sentimos a todo dar, ¿no? No sentimos ni frío ni sentimos de calor, ¿sí? Es decir, pero sin embargo hay otros organismos que habitan en Jalisco que tienen zona termoneutral más abajo y que sufren más y que van a sufrir más con cambio climático y que van a ser indicadores biológicos con los efectos de temperatura. Entonces el principal es la vaca lechera, ¿no? Es decir, tienen una actividad metabólica muy fuerte, se deshidrata cada vez que se ordeña, y entonces bueno, esos son muy vulnerables a la parte de las modificaciones de temperatura. Entonces nosotros decíamos que Jalisco tiene en la zona de los altos pues, los principales monitores biológicos en términos de incremento de temperatura, porque si nada más están observando la vaca, lo primero que hace la vaca cuando le empieza a dar, cuando sale de su zona termoneutral es que ya no come, y después se queda inmóvil, y después se aborta, y después se muere, ¿no? Entonces bueno, son etapas muy importantes que se van dando.
Y bueno, también nos dimos cuenta que, bueno, quizás hay otros organismos como las ratas, por ejemplo, que estos tienen una zona termoneutral más arriba que nosotros, es decir, que se la están pasando. Eso es buena noticia. Dicen que el cambio climático tiene efectos positivos y efectos negativos. Bueno, para las ratas es un efecto positivo, ¿no? Es decir, que la van a pasar más a todo dar. Entonces, pero para nosotros no, porque estamos dentro de un límite que está variando actualmente dentro de la zona. Bueno, y también quisimos estudiar, otra de las cosas que quisimos trabajar en Jalisco fue decir, bueno, vamos agarrando un año fresco y vamos agarrando un año cálido dentro de estos últimos años. Y bueno, para nosotros fue 2004 es un año fresco, 2009 fue un año cálido. Entonces, para cuestiones de agricultura, por ejemplo, para producción de alimentos, y aquí están los meses de temporal, ¿no? Es junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Aquí están los rangos de temperatura. Ustedes pueden notar que efectivamente durante el temporal de lluvias de 2004, bueno, hubo una condición de frescura, sobre todo en las zonas de máxima producción de maíz, ¿no? O sea, fue una condición de la parte de una condición de frescura muy adecuada para la producción de maíz, ¿no? En el 2009 no fue así. O sea, en el 2009 no tuvimos esas mismas condiciones y tuvimos una condición de un nivel de temperatura que este año se considera como un año interesante para, en el caso de producción de alimentos, estudiar la parte del incremento de calor. Y nos fuimos a la parte de los rendimientos. O sea, ¿qué pasó con los rendimientos de esos años, no? Y entonces nos encontramos con aquí está más o menos, estas son de manera gráfica, es decir, la producción que tuvimos en 2004 de leche y cómo fue la reducción en la parte de un año caliente, es decir, cuál fue lo que se perdió en términos de producción. Lo mismo en el caso de maíz, esta fue un poco proporcionalmente la producción de maíz, y esto es lo que tuvimos en un año cálido, ¿no? Entonces, bueno, sí, nos dimos cuenta de que efectivamente esta parte del calor sí está teniendo como parte de efectos, un efecto en la parte de la producción de alimentos. Y eso es muy importante, realmente es uno de los puntos de alerta más importantes que se están trabajando actualmente en el mundo en este tema. Y aquí está la huella de los desastres, ¿no? De los desastres que se están ligando con la parte del cambio climático. Entonces, lo que más tenemos es en el mundo, lo que más tenemos son inundaciones, le siguen las sequías, y luego la parte de estas que son unas tormentas intensas, y luego acá tenemos el asunto de la parte son epidemias, ¿sí? Esa es la parte del comportamiento. Pero si nos vamos a Jalisco, a la parte de los registros, encontramos que la mayor proporción que tenemos aquí en esta parte son inundaciones, ¿sí? Y luego le siguen temperaturas, y luego tenemos acá está ola de calor, perdón, aquí está ola de calor, estas son lluvias intensas, esta es olas de calor y esta es epidemias, o sea, está en cuarto lugar ya olas de calor. Entonces, bueno, esa parte de Lupita nos va a hablar un poco más de esto. Y para hablar también de múltiples efectos, digo, cuando pasó esto del mar de fondo, yo fui de los que pude observar en vivo, ¿no? Los efectos, porque estábamos ahí en Cihuatlán, en el mar, y entonces veíamos que de repente el agua llegaba, el viaje llegaba, y sobre todo los niños eran los que estaban más en la playa y de repente estuvieron más expuestos a eso. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿qué es eso del mar de fondo? Entonces, bueno, un poco investigando sobre eso también me doy cuenta que es parte de un fenómeno que es global, entonces también, y mucha gente está estudiando mar de fondo y cambio climático. Pero mar de fondo al final de cuentas tiene que ver con tormentas que tienen una fuerte condición de viento y que va generando un oleaje diferente al normal. Entonces, bueno, esos son los oleajes. Cuando nosotros tuvimos la parte del oleaje aquí en Jalisco, bueno, este oleaje venía de la parte sur del planeta. Entonces aquí es donde se generaban las mayores tormentas, los mayores oleajes, y se fueron llegando hasta la costa, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas venían desde Chile, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es muy interesante porque no solamente aquello que habíamos entendido ya que teníamos que estudiar, sobre todo la parte del hemisferio norte, pues ahora nos dimos cuenta que no, que todo está conectado y a otros fenómenos que se están detonando, pero que tienen que ver con la parte del sur. Bueno, también sobra decir que lo del Niño también es un fenómeno de la parte del sur. Bueno, dentro de los múltiples efectos, y es algo que estamos tratando de identificar, es en dónde vamos a tener los mayores efectos de cambio climático en Jalisco.
Y entonces ahí nos estamos metiendo el asunto de estar evaluando vulnerabilidad. Estamos estudiando la parte de vulnerabilidad en términos, por ejemplo, de la vegetación que tenemos dentro del estado de Jalisco. Hemos encontrado que la vegetación que está en las áreas naturales protegidas es quizás la menos vulnerable, pero la más vulnerable es en las zonas donde están sujetas a un aprovechamiento de carácter forestal, ¿no? O sea, aquí están las zonas de áreas protegidas, aquí están las de flora y fauna y aquí están las áreas de aprovechamiento forestal. Entonces, bueno, esta parte nos hemos estado también un poco para visualizar en dónde vamos a tener las mayores condiciones de múltiples efectos. Y bueno, también estudiando la huella hídrica, porque los que demandan más agua es lo que más, más difícil va a ver la parte del abasto de agua. Un elemento de cálculo de vulnerabilidad es cuánta demanda de agua tengo en términos de cuánta oferta también puedo satisfacer. Entonces, en el caso de Jalisco no tengo mucha oferta, pero aquí están los que tienen mayor huella hídrica. Entonces, de nueva cuenta está la parte de lo que viene a ser la vaca lechera. Esas son las que más también son más vulnerables porque son las que tienen más huella hídrica, las que demandan más cantidad de agua. Nosotros estamos en tercer lugar, ¿no? En tercer lugar, ahí estamos nosotros y luego bueno, están los demás organismos en términos de huella hídrica. Y bueno, pasamos a los últimos dos puntos para dejarle la palabra a la doctora Garibay. Y la parte es de perspectiva. A toda la gente que estudia el cambio climático le gusta mucho hacer escenarios, ¿sí? Porque digo, yo creo que a los seres humanos somos los únicos seres que nos gusta pensar en el futuro, ¿no? O sea, decir, ¿qué nos va a pasar mañana? ¿Qué este año qué va a pasar? Entonces, bueno, eso también se aplica en la ciencia. Creo que donde se han generado los mayores excesos es en cambio climático. Porque yo a veces cuando escucho de repente hay gente que me comparte sus estudios y me dice, mira, la humedad del suelo en el año 2100 va a ser esta. Digo, es que no se puede, o sea, no se puede hacer eso porque para comenzar, digo, el suelo, quién sabe si vaya a ver en muchas regiones del estado de Jalisco para 2100 ya no van a tener suelo, siguen con esos ritmos de erosión, por ejemplo, ¿no? Ritmos de intensidad. Entonces, bueno, hay varias cosas que de repente hay mucha gente que empieza a decir, a ver, tenemos que tener más moderación para la parte del tema de los escenarios, pero es un tema importante. Y un poco para nosotros entender esto, tuvimos que analizar todos los escenarios que había para Jalisco. Y nos dimos cuenta de que el primer escenario para Jalisco fue a finales del siglo XIX. Nosotros pensábamos que ese tema de calentamiento global, los escenarios de calentamiento global era un asunto reciente. Y no, o sea, es decir, hubo por ahí un sueco que a finales del siglo XIX sacó proyecciones de cómo se iba a calentar el planeta a diferentes latitudes a partir del incremento de dióxido de carbono. Y entonces para la latitud de Jalisco, estas eran las predicciones que hacía este científico. Es decir, aquí es cero, esta es la cantidad en un momento determinado, el incremento que vamos a tener. Aquí está en términos de temperatura, hasta 9 grados centígrados de temperatura. Y ese es el incremento que se iba a tener. Es decir, a finales del siglo XIX, si consideramos la concentración de dióxido de carbono, esta era la concentración de dióxido de carbono y entonces era la normal, por eso aquí hay un cero. Entonces él predecía, bueno, si se aumenta 2 veces, si se aumenta 3 veces, va a ser tanto lo que va a aumentar y puede llegar a una temperatura hasta 7 grados centígrados de incremento. Pero inclusive había optimismo en aquel entonces, porque él inclusive hacía una predicción de qué pasaba si se disminuían las cantidades de dióxido de carbono. Por eso decía, bueno, pero si le bajamos las cantidades de dióxido de carbono vamos a tener esta condición de una anomalía negativa. Bueno, después de esto, cuando entró el IPCC, se vio que pues había exagerado esta persona sueca sobre sus predicciones, y entonces él se aventó a hacer otros escenarios por ahí a finales de los 90, que después el año pasado los rectificó él mismo, y con los últimos del 2014 serían los escenarios de cambio climático. Con el 2014 un poco el incremento de temperatura, y ya no pensamos en que la temperatura puede llegar a 8 o 9 grados centígrados, sino un poco más hacia abajo. Si se puede haber un incremento importante, si puede llegar a incrementarse cantidades sí posibles, pero no tanta temperatura. Entonces se van ajustando cada vez más la parte de estos modelos. Independientemente de eso, ya sean los escenarios de los 90 o los escenarios últimos del año pasado, estas serían las tendencias para Jalisco. Lo que quiero llamar la atención es que esta es la parte de temperatura. Está haciendo el comportamiento normal de la temperatura, y esto es a partir del 2010.
Sí, prácticamente todos los escenarios apuntan en que va a haber más calor, es decir, no hay ni un escenario que me diga que la temperatura va a ser igual o que la temperatura va a bajar. O sea, todo me indica que la temperatura va a ir en aumento en la parte de Jalisco, que va a haber nuevas categorías de temperatura dentro del estado de Jalisco, y bueno, esa parte es importante. En el caso de la lluvia sí es un poco diferente, porque sí tengo escenarios que me dicen, bueno, hay muchos escenarios que me indican que la tendencia va a ser hacia la baja, así que vamos a tener menos agua, pero también hay algunos escenarios que me dicen que puedo tener una condición de conservar la parte de la precipitación en condiciones normales, ¿no? Pero en el caso de la temperatura no es una opción. Entonces, bueno, esa parte resulta muy importante en los estudios, y por eso es la parte de prospectiva, porque de alguna manera puedo ir conociendo qué es esas amenazas a las que yo me voy a estar enfrentando y esas situaciones. Después hicimos un ejercicio con todo lo que teníamos de información y dijimos, bueno, sin considerar las áreas urbanas, porque de eso va a hablar la doctora Garibay, pero considerando la parte de los ecosistemas naturales, o sea, Jalisco como parte de sus ecosistemas naturales, ¿qué tan vulnerables son los municipios de Jalisco en términos de cambio climático, lo que ha pasado y lo que viene? Y entonces aquí nos dimos a la tarea de estar identificando cuáles son esos municipios. Entre más grande ustedes vean el tamaño de la letra, son más vulnerables. Y mucho de ello tiene que ver porque han dejado de tener una regulación importante de estos fenómenos a partir de conservar los servicios de los ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, aquí zona metropolitana de Guadalajara, sin lugar a dudas, nos va a ser algo que estamos en condiciones que tenemos que ir previendo cosas, porque las cosas que se van a presentar son importantes de prever. Bueno, entonces aquí están los no podemos contarlos todos, pero bueno, 125 municipios aquí están. Y finalmente, de mi parte, mencionar el punto de la incertidumbre. Es decir, pese a que cambio climático estamos hablando de aspectos que se han venido estudiando muchos años, lo cierto es que no se acaba de delimitar el territorio de estudio. Entonces, bueno, esa parte del tema de incertidumbre es un tema muy, muy importante. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, quienes han estado más optimistas de prever lo que va a pasar en el futuro y por lo tanto reducir incertidumbre, porque una manera de reducir incertidumbre es, bueno, hay dos maneras de reducir incertidumbre. Uno es ver qué es lo que va a pasar para tratar de prever esta parte, y la otra es decir, bueno, ¿qué es lo más probable que suceda para entonces irme? Bueno, eso segundo ya no nos sirve en cambio climático, porque muchas cosas que están sucediendo no son las más probables, sino muchas cosas que suceden son las menos probables. Entonces, un punto importante también que habría, o sea, esa parte de esa herramienta ya nos sirve mucho para abordar la incertidumbre. Y la otra, a mí me sorprendió mucho un artículo de uno de los principales meteorólogos que estudian cambio climático, porque empezó a hablar de incertidumbre, y entonces él hablaba, por ejemplo, él sacó un artículo que se llama aquí, bueno, a final de cuentas, es muy interesante porque hasta se está cuestionando la parte de lo que define clima. Es decir, clima es lo que podemos esperar. Cuando hablamos de clima es que decimos, bueno, ¿cuál es el clima en Guadalajara? Bueno, el clima en Guadalajara es que lo que esperamos es que en mayo aumenten las temperaturas, que esperamos que la segunda quincena de junio empiecen las lluvias, que a finales de septiembre empiezan a disminuir las lluvias. Bueno, eso es lo que esperamos, eso es el clima. Pero ahora, en estas cuestiones de incertidumbre, uno de los aportes principales que hace este meteorólogo fue este dibujo, ¿no? Entonces decía, para tratar de explicar en lo que se encuentran actualmente con cambio climático, él decía, bueno, al final de cuentas esto es la normal en términos de cambio climático. Nosotros podíamos saber la parte de la normalidad, pero a esa normalidad hemos incorporado un factor, y aquí le pone como estas churumbelas que las ponemos, que exactamente no sabemos qué va a pasar, o sea, esto cómo va a moverse y cómo va a estar afectando esta parte. Bueno, entonces, muchas de las gentes que se dedicaban a hacer escenarios en el mundo, incluyendo a Víctor Magaña en la UNAM, que era el gurú en esto, están diciendo, no, es que no estamos realmente contando con todos los referentes para saber qué es lo que va a pasar con la parte del clima, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de incertidumbre, sin lugar a dudas, también es otro aspecto importante que reclama la parte de cambio climático. Pero al final de cuentas, algo que nos inspira esto es lo que dijo René Dubos, ¿no? Es decir, al final de cuentas, lo que podemos tener en los escenarios son tendencias, pero no necesariamente la tendencia debe ser nuestro destino. Entonces, bueno, este punto importante reclama también una gran cantidad
de cosas y de implementación de aspectos importantes. Vamos a hacer una ventana en esta presentación con respecto a la zona metropolitana de Guadalajara. Le voy a pasar la voz a la doctora María Guadalupe Garibay para que desarrolle su tema, y bueno, al final estaríamos abriendo una sesión para sus comentarios y observaciones. Voy a continuar. Bueno, una de las cosas que voy a tratar de presentar en esta última parte tiene que ver con la vulnerabilidad social de los asentamientos humanos urbanos hacia el cambio climático. Hay algunas cosas que aquí podemos observar en estas imágenes, que es un poco el crecimiento de estas manchas urbanas en el territorio de zona metropolitana de Guadalajara. Básicamente es lo que se está presentando ahí. Pero ahorita voy a hablar de algunas cosas que me parece que son relevantes tomar en cuenta, sobre todo cuando hablamos de vulnerabilidad de asentamientos humanos. Nos vamos a referir a aquellas características o condiciones que tienen estos y que los hacen como mucho más susceptibles a sufrir daños en caso de presentarse ciertas amenazas en el territorio. Y muchas de las cosas por qué se pone énfasis en los asentamientos urbanos particularmente, es porque concentran la mayor parte de la población, no solamente de Jalisco, sino del mundo. Entonces, ahí es donde se están presentando los grandes cambios en términos de deterioro, de contaminación, de desastres, y también ahí es donde tenemos la población que está más concentrada, sobre todo en estas áreas urbanas. Pero también el otro asunto que presenta un gran problema es la dispersión de estos crecimientos urbanos. Entonces, en términos de desastre, en términos de riesgo, estos elementos son importantes analizarlos, por eso es que se le está poniendo tanto énfasis no solo en el contexto de Jalisco o en México, sino en el mundo. Es decir, ya el doctor Curiel señalaba que este asunto del cambio climático es como un poco veleidoso, caprichoso, que realmente en la misma ciudad, en la misma metrópoli, nosotros podemos observar cambios importantes en los diversos partes de los asentamientos, donde en unas partes se encuentran altas temperaturas o mayores temperaturas, en otros tenemos cosas de clima más fresco, en otras tenemos lluvia en partes de la ciudad, y así, es decir, no hay un comportamiento homogéneo. Y eso es lo que hace quizá mucho más complejo y mucho más problemático este asunto, que hasta los mismos meteorólogos están realmente preocupados en esas proyecciones o en esos escenarios de los que nos hablaba. Perdón, Rosy, aquí en la anterior, si me la pasas por favor. Comentaba, bueno, Jalisco tiene esa superficie, un uso del suelo predominante, donde tenemos una concentración precisamente del 87% que está en esas que son asentamientos humanos, sobre todo en la parte urbana. Lo que hicimos nosotros en esta parte de la vulnerabilidad de asentamientos humanos urbanos es solamente incluir aquellos que tienen una superficie mayor a 100 hectáreas. Los 10 municipios que tiene Jalisco con más de 100,000 habitantes pues están concentrados en zona metropolitana de Guadalajara, luego le sigue Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, El Salto, Tepatitlán y Zapotlán el Grande, es decir, son los núcleos urbanos más importantes que tenemos en el estado. Una preocupación importante es este asunto de los desastres. Los desastres van en aumento, aun cuando hay una serie de iniciativas que se iniciaron o que comenzaron precisamente en los 90, con donde como las primeras estrategias que se generaban a nivel de cooperación internacional y un poco en esa necesidad de incluir acciones específicas que nos permitieran reducir el impacto de los desastres, y que los que más preocupaban en aquel entonces eran los desastres naturales.
estructurales, por eso la década de los 90 tenía como un elemento de estrategia eso. Pero ahora hay una evaluación que se ha hecho en el contexto mundial, que pese a todas esas acciones que se generaron, realmente los impactos no se han reducido, al contrario, se han aumentado. Entonces ahí hay un asunto donde se creía que la peligrosidad de la amenaza o del peligro o del evento era lo que marcaba la diferencia en términos del territorio. Pero ahora, ya que ha avanzado mucho más el conocimiento, la investigación en el asunto de los desastres, se reconoce que no es necesariamente la peligrosidad de las amenazas, sino la vulnerabilidad de los asentamientos donde se presentan los que están generando el desastre. Entonces aquí hicimos un análisis de qué era lo que pasaba en términos de los desastres en Jalisco de 2013 a 2011, y bueno, tenemos la cantidad de dinero, de pesos que realmente está generando, y estos son, ya lo decía el doctor Curiel, los eventos importantes que más están generando estos impactos. Entonces, el dinero no alcanza. El dinero en el FONDEN, este fondo nacional que hay para atención de desastres, pues realmente no es suficiente. Incluso se llega a destinar de otros programas y de otros sectores al asunto de los desastres, y aún así no estamos resolviendo nada en nuestro país, pero también hay otros contextos internacionales que están sufriendo lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente no estamos atendiendo el asunto de la prevención, que no estamos atendiendo los problemas estructurales que son los que están generando este asunto relacionado con los desastres, y que aún invertamos más dinero en esto, no va a ser suficiente para resolverlos. Adelante. Bueno, el por qué digamos, la preocupación de las temperaturas en incremento, y cómo en los asentamientos humanos hay una serie de aspectos que están jugando un papel importante. Ya lo decía el doctor Curiel, es asunto de usos del suelo, que juega un papel fundamental en esto, el crecimiento urbano, ¿sí? Es decir, algunos aspectos que se ven están modificando el clima y volviendo el aire mucho más caliente, más seco. Hay también un mayor contraste de islas de calor que incrementa el riesgo precisamente. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, los estudios que hemos realizado señalan que una ola de calor es cuando se presentan de arriba de 32 grados centígrados por 3 días consecutivos. A eso es lo que se le llama ola de calor. Y pues por supuesto que lo que tiene una relevancia en este asunto es de cómo los seres humanos estamos en un umbral de temperatura, y muchas veces nosotros rebasamos en mucho estas que son, digamos, donde empieza el problema relacionado con el incremento de las mismas. Hay dos periodos importantes que seguramente ustedes empíricamente los han reconocido cuando las personas nos enfermamos más, en estos periodos de frío, ¿sí? Donde hay un incremento importante de la consulta médica, y también en los periodos de calor. Básicamente aquí es diciembre y enero, y acá es abril y mayo, que es donde se presentan las mayores olas de calor. También aquí en estos meses es donde nosotros encontramos los mayores contrastes. Entonces ahí en general en el país el mes más caliente es mayo, ¿sí? Y eso se han hecho algunos análisis. Y aquí es donde tenemos que quizá tomar algunas medidas en estos periodos que nos puedan revertir el daño hacia la salud. Adelante. Este es un ejemplo de la isla de calor y donde están las temperaturas más calientes. Tlaquepaque es una de las zonas donde las temperaturas promedio en este rango de años, de periodo que se hizo en la zona metropolitana. ¿Y por qué? Bueno, pues ya lo decíamos, un asunto de crecimiento urbano, de cambios de uso del suelo y la pérdida de áreas verdes. Quizá el de los municipios, donde están los asentamientos humanos, que prácticamente se han quedado sin áreas verdes. Entonces, este es un asunto que yo creo que nos debe de preocupar, porque
si esta tendencia de incremento de temperaturas sigue y nosotros estamos terminando o acabando con los reguladores de esa temperatura, pues los problemas se convierten en un asunto que nos afecta directamente a nosotros como población. Este es algo que a mí en particular me gusta mucho y que trato de siempre poner un énfasis especial en ello, porque las temperaturas son desencadenantes de muchos cuadros críticos en estas enfermedades. Entonces, esta lista de 11 enfermedades son que en el contexto mundial se reconocen como las más sensibles al calor, y ustedes ven algunas muy conocidas que están en los primeros lugares de mortalidad y de morbilidad, no solamente en México o en Jalisco, sino en el mundo, y que son muchas de las que nos deben de preocupar, porque realmente el escenario que se pinta en esto pues va a ser mucho más crítico en términos de los efectos que va a generar. Pero aquí también hay otro aspecto que vale la pena recalcar, que es cómo vamos a estar preparados para atender esta serie de demandas que tiene el sector salud y que no está siendo preparado para identificar todas aquellas acciones o medidas y en términos de recursos de los escenarios que se van a presentar en términos de demandas. Aquí están desde las enfermedades físicas hasta las de carácter mental, donde también estamos, en otros espacios también, en otros momentos se ha hablado de ello, y donde estos aspectos que están siendo también principales preocupaciones en la agenda, no solamente también a nivel de Jalisco, sino en el mundo, es cómo se han venido incrementando. Y la temperatura es un detonador de muchos problemas de esto, y está demostrado científicamente en muchos estudios. ¿Por qué preocupan entonces los asentamientos humanos? Bueno, decía porque en principio hay una gran concentración de población en esos espacios, porque presentan un rápido crecimiento, pero también porque hay una expansión y dispersión sin criterios de planeación. Es decir, si nosotros, y eso hace también que el cambio en las temperaturas sea mucho mayor y que nos expongamos a mucho más peligros. La exclusión, la marginación y pobreza creo que es uno de los asuntos estructurales que mientras no lo atendamos vamos a seguir contando la misma historia. Entonces creo que aquí, desde un punto de vista de alguien que ha trabajado en este análisis de vulnerabilidad en Jalisco, es donde tenemos uno de los problemas mucho más importantes a resolver, y que tampoco creo que sea tan problemático irlo resolviendo si realmente se tuviera un compromiso en términos de abatir esos grandes rezagos. Participación en toma de decisiones, un reconocimiento de necesidades y demandas. Muchas veces la población en general no conoce o no reconoce la importancia, por ejemplo, por señalar un asunto, el de los servicios de los ecosistemas, de cómo regulan, de cómo juegan un papel importante, si hay una identificación del beneficio que obtenemos en términos de lo que podemos percibir con nuestros sentidos, pero muchos otros aspectos no los conocemos. Entonces yo creo que ahí también la alfabetización de la población en términos de ir generando estos conocimientos mucho más integrados pueden generar un cambio importante. La condición de salud, uno de los grandes rezagos, la inaccesibilidad y la mayor dependencia de los recursos amenazados son aspectos donde se generan factores que incrementan la vulnerabilidad. Esto tiene que ver precisamente donde los más afectados, digamos, algunos de los grupos que se reconocen como los más afectados, también son los que tienen una mayor dependencia de los recursos en términos de su condición, tanto para obtener sus financiamientos, sus recursos económicos con los cuales les permite vivir, ¿verdad? Bueno, entonces la vulnerabilidad la podemos entender como una condición o estado, una resistencia, una capacidad, pero también lo vemos como una inseguridad, una incertidumbre, un grado de pérdida o de daño, pero aquí también tenemos una oportunidad para identificar esas debilidades, pero también las áreas críticas o áreas de oportunidad. Es decir, qué tanto
tenemos en términos de demandas, pero también qué tanto tenemos en términos de ofertas y de capacidades para resolver esas demandas. Y yo creo que Jalisco tiene muchísimas cosas importantes, muchísimos avances importantes en esto, pero hay también grandes rezagos que hay que ir abatiendo. Bueno, esto ya lo comentaba, donde tenemos algunos de los, digamos, como asentamientos donde hay una mayor vulnerabilidad, tiene que ver con esos asentamientos que están altamente densos en términos de población o los dispersos. Y aquí tenemos, digamos, cuáles son aquellos, donde se encuentran esos asentamientos, en Zapopan, Guadalajara, la zona metropolitana, digamos, y sigue siendo otra vez Puerto Vallarta, algunos otros municipios donde están estos asentamientos, Tepatitlán, ¿sí? Tlajomulco de Zúñiga, y bueno, aquí ustedes pueden observar cómo estos grandes asentamientos, pues la mayor parte de ellos se concentran en la zona metropolitana de Guadalajara, y que quizá es una de las zonas más críticas, porque además ahí es donde se concentra más del 60% de la población, ¿no? Bueno, en vulnerabilidad extrema en el estado tenemos más de 1 millón de jaliscienses distribuidos en 67.951 hectáreas. Esos son los lugares donde están los mayores asentamientos con este problema. Y aquí tenemos otros donde los asentamientos en una condición de muy baja densidad y condición de vulnerabilidad extrema por dispersión. Y están otra vez la zona metropolitana y algunos otros que presentan esa característica. Pero también tenemos asentamientos, ustedes seguramente ya los ubican, Santa María de Los Ángeles, Techaluta de Montenegro, por la alta migración que tienen esos espacios en el estado, y que bueno, también están en una condición muy crítica. Ahí tenemos uno de los grupos de población que se reconoce como grupos vulnerables, son los niños menores de 5 años de edad, y aquí tenemos otra vez quiénes son los asentamientos, dónde se encuentran, en qué municipios, y nuevamente en la zona metropolitana de Guadalajara tenemos otra vez Tepatitlán de Morelos y Lagos de Moreno o Ocotlán como los más importantes en términos de vulnerabilidad por población infantil. Esto quiero decir población infantil por hectárea, ¿sí? Asentamientos de muy baja vulnerabilidad por número de niños, bueno, aquí están los que de alguna manera son los que tienen una condición menor en términos de vulnerabilidad. Adelante. Los mayores de 70 años, que es una serie de características que presentan estos grupos de población, y que van desde características biológicas, características ya de una serie de asuntos relacionados pues con sus propias condiciones, digamos, de la edad propia, de la pérdida de ciertas capacidades, bueno, que ya no son en relación a como eran en jóvenes o en adultos, y que van perdiendo y dependiendo muchas veces ya de otros grupos de población o de otras personas. Y ahí están quienes son otra vez los importantes en términos de estos grupos de edad. Adelante. La población analfabeta. A mí me parece que es uno de los indicadores que nos cambiarían mucho la perspectiva, no solamente de Jalisco, sino de cualquier lugar que tenga este problema. Me parece que no es el único asunto a resolver, pero que sí cambia mucho y que no debería de haber analfabetas realmente. Creo que todos deberíamos de tener la oportunidad de al menos saber leer y escribir, y que eso nos va a permitir posicionarnos de una manera distinta ante los problemas, pero que en términos de desastres, en términos de riesgo, ayuda en mucho. Se ha visto que precisamente la educación es uno de los factores que más influye en términos de la capacidad de respuesta, o en términos de reducir los riesgos a la salud, o de comprensión de muchos de los asuntos relacionados con la comunicación y el entendimiento de información. Entonces, bueno, ahí están otra vez los
asentamientos y en qué espacios se encuentran. Adelante. Las viviendas sin servicio de agua, aquí elegimos el agua porque el agua es un elemento básico para la prevención de enfermedades, los sectores productivos y como un regulador también importante de la temperatura. Entonces, en términos de viviendas, pues contar con esos servicios básicos es indispensable para abatir los riesgos o los daños que podemos sufrir. También considero que eso es algo como un derecho humano, que no debería de haber personas donde en su vivienda hiciera falta el agua. Y esto tiene mucho que ver con las formas en que se permiten establecimientos de asentamientos humanos y cómo se ha venido conformando estos. El otro aspecto fundamental también es la energía eléctrica. La energía eléctrica se consideró porque una de las acciones, digamos, de regulación o de adaptación tiene que ver con el enfriamiento de las viviendas y muchas veces esta energía eléctrica juega un papel fundamental. Entonces, ahí por eso se consideró y aquí están nuevamente los asentamientos en esos municipios donde tenemos la mayor cantidad de viviendas y curiosamente la zona metropolitana sigue siendo, que no debería tampoco ser un elemento presente, sobre todo en las metrópolis más importantes del país, estos rezagos importantes. Adelante. Aquí tenemos el otro aspecto que se consideró, los derechohabientes al servicio de salud. Aquí creemos que hace una diferencia al contar con servicio de salud, ser derechohabiente de un servicio de salud, a no contar con ellos. Para mucha gente es la única oportunidad de atenderse y entonces eso los margina, eso los genera una condición de mayor vulnerabilidad. Habrá otros que los tienen y que prefieren no usarlos porque tienen otras oportunidades, pero en el caso de personas de escasos recursos, pues muchas veces es la única oportunidad y eso representa en ocasiones la vida y la muerte. La marginación, otro indicador también importante de la pobreza y de la desigualdad, que aquí es donde los desastres hacen el mayor impacto. Nosotros acabamos de ver este asunto de lo que pasó en Coahuila, las recientes inundaciones, es decir, el tornado, donde precisamente quedaron arrasadas esas comunidades, ¿no? Entonces, increíble el nivel de daños que se puede generar por un evento. El mayor número de marginados están en estos municipios donde están esos asentamientos y bueno, pues aquí algunos de los espacios donde se supone que debería ser como íconos precisamente del desarrollo, bueno, pues vemos que no, ciudades medias que están presentes, algunas de las tenemos problemas importantes en términos de peligros y que bueno, eso hace que las condiciones de marginación y pobreza pues tengan un mayor impacto. Adelante. Aquí están señalados en la zona metropolitana y Puerto Vallarta como ejemplos, donde ustedes ven los rojos, es donde tenemos los mayores problemas en términos de marginación y pobreza, y pues ustedes ven a las periferias como es muy notorio estos cinturones que se pueden observar, los nuevos crecimientos que se tienen con esta condición. Bueno, Coneval considera en orden de pobreza, esto es un poco crítico en términos de decir cómo en la metrópoli tenemos los mayores rezagos todavía importantes a cubrir y bueno, algunos otros espacios en Jalisco que siguen estando presentes en casi todos los indicadores de vulnerabilidad. Esta es la parte también interesante. Una cosa es que tengamos 3 amenazas importantes del cambio climático, al menos para Jalisco, identificadas, que son las inundaciones, que son los incrementos de temperatura y que son las sequías. Pero el otro asunto es que realmente a estas alturas tengamos una pobre capacidad de respuesta en términos de protección civil. Si ustedes ven, solo existen 78 municipios que tienen recursos humanos, herramientas y estructura o capacidad para atender situaciones de riesgo. Es decir, casi la mitad de los municipios del estado están en una condición solo óptima, digamos, o deseable de lo que pudiera ser una capacidad para responder a esos eventos que pudieran estarse presentando en su territorio.
Aquí, esto, digo, prácticamente es como mandar a alguien a la batalla sin fusil, ¿no? Porque tienes 29 espacios donde solamente hay un director responsable y eso prácticamente no hace nada. O sea, no hay una capacidad de respuesta y es como una gran responsabilidad para atender estas situaciones donde no tenemos más que una persona. 18 municipios ni siquiera cuentan con una infraestructura, ni un encargado, ni nada de esto, y estos son. Algunos de los que ustedes ven aquí están en las regiones también más marginales, donde hay problemas importantes. Las regiones que ya decía el doctor Curiel, la región norte de Jalisco, la costa norte, Altos Norte y la Sierra Occidental, es donde están algunas de las, condiciones más críticas en términos de esto. Haciendo un resumen de lo que fue, y ya la parte final, ¿cuáles son aquellos municipios donde se encuentran los asentamientos humanos urbanos más vulnerables y el lugar que ocupan en cada uno de los factores de vulnerabilidad que fuimos analizando? Y otra vez, ustedes pueden observar que estamos nuevamente con zona metropolitana de Guadalajara y estamos con las mismas áreas que son Puerto Vallarta, Tepatitlán de Morelos y Lagos de Morelos y Ocotlán, entre las condiciones más críticas de vulnerabilidad. Bueno, ¿dónde se han presentado en los mayores desastres? En Guadalajara, Puerto Vallarta, Cihuatlán, Ocotlán y Tlaquepaque. En tercer lugar, Lagos de Moreno y Zapopan. En cuarto lugar, Autlán de Navarro. Quinto lugar, Totonilco, Tepatitlán de Morelos. Y aquí en estos, a excepción de Cihuatlán, Autlán de Navarro y Totonilco, se encuentran entre los 10 asentamientos más vulnerables que se diagnosticaron en el estado. Bueno, dos de las cosas que queda como ya muy identificada, los desastres hidrometeorológicos y los sanitarios son los que más nos han afectado. Hidrometeorológicos con este asunto de las inundaciones, las lluvias torrenciales, las sequías, pero también pues muchas de las epidemias que hemos tenido están vinculadas en los últimos años a estos cambios de temperatura y humedad, que son condiciones propicias, por ejemplo, para algunos problemas como de dengue, influenza y, por ejemplo, en el año 2009, donde se presentaron algunos de los casos más críticos de esto. Bueno, ¿cuáles son algunas de las propuestas? Pues, en principio, esto que ya estamos haciendo, ¿sí? ¿Cuál es? Evaluar la vulnerabilidad al cambio climático, incidir en esto. Mientras no estemos incidiendo en esto, difícilmente vamos a resolver el asunto de los desastres. Una mayor participación en la toma de decisiones en términos de atención del problema y de las medidas de adaptación. Establecer programas de educación y comunicación a la adaptación al cambio climático, sobre todo en estos que se ha visto que tienen una alta incidencia, por ejemplo, las mujeres, que ya está como muy identificado que han sido grupos importantes en términos de las estrategias de adaptación, pero también en algunos de los aspectos más importantes como conservación de la biodiversidad, de la atención de la salud, de la alimentación en muchas comunidades, tomadores de decisiones, sectores económicos e instituciones de salud. Potenciar mayor participación social en áreas científicas, es decir, que se pueda tener evidencias que nos permitan acercar esta información no solamente a los tomadores de decisiones, sino también a la población en general. Innovación, esto que se decía que muchos problemas prácticos se pueden resolver de una manera mucho más fácil, sin embargo, no lo estamos haciendo. Hay muchos ejemplos y en condiciones más críticas con nosotros, por ejemplo Cuba, que le ha costado mucho a esto y que lo ha resuelto en términos de salud y en términos de desastre. Definir programas específicos de vigilancia y monitoreo del impacto que tienen los desastres y apoyo a proyectos productivos. Establecer programas de prevención y reducción de riesgo a nivel comunitario. Establecer sistemas de alerta temprana. Mucho del problema que se tuvo en
estos países europeos en 2003 han reducido en mucho su vulnerabilidad por una alerta temprana a la población, y creo que eso también nos hace falta. Generar medidas, incentivos y oportunidades para incorporar tecnologías con menos impacto contaminante e incorporar otras opciones. Y generar indicadores que nos permitan evaluar el avance de la reducción de la vulnerabilidad. Bueno, algunas cosas muy rápidamente aquí de lo que nosotros podemos hacer. Sí, porque digo, hay muchas cosas que no solamente dependen de la voluntad que uno tenga, sino de otros contextos y de otros factores. Pero sí podemos nosotros ir incluyendo algunas medidas de adaptación, como techos verdes, doble fachadas, en este asunto de para contrarrestar el calor, pinturas reflejantes en los tejados, orientación de edificios, ventilación cruzada, esto de si tienes dos espacios donde puede fluir el aire, bueno, eso favorece mucho en los espacios, sobre todo cerrados, en las casas, habitaciones, en los edificios. El cambio de dieta, que bueno, pues también sabemos que hay algunos alimentos donde nos reduce ese valor calórico y que puede ser mucho más fácil para nuestro organismo digerirlo. Poner parasoles por fuera de las ventanas, que eso es una práctica que se tiene en muchos países para reducir la reflexión del sol hacia dentro de los edificios o de las casas habitación. Bebederos públicos de agua, siempre que no esté contaminada y que esté cuidada, ¿verdad? Comunicación de los riesgos del calor, módulos refrescantes públicos, incremento de parques, la tecnología del vestido, es decir, utilizar prendas que nos permitan reducir cambios bruscos de temperatura y que de alguna manera tengamos una temperatura adecuada en tiempos de calor. Transporte alternativo para menos tiempos y movimientos. En términos de asentamientos para reducir sequía, bueno, regaderas con bajo consumo de agua, riegos nocturnos, es increíble cómo de pronto vemos una gran cantidad de personas regando en el día o incluso en las áreas de cultivo, no solamente en los asentamientos urbanos humanos. Sanitarios de baja demanda de agua, techos que capturan agua de lluvia, campaña de ahorro de agua, de riesgos por sequía, de programas educativos, cobertura de seguros para sequía, y ahí hay una desprotección importante en ciertos sectores productivos, diversificación de productos de mercado, formación de comités de emergencias a nivel comunitario, limitar algunos usos del suelo urbano, ollas de agua, redes sociales, reparación de fugas, que perdemos una gran cantidad de agua por una condición última. Y el asunto de las lluvias intensas. En la zona metropolitana todos los años tenemos gente que muere porque se fue por un canal, porque tuvo confianza excesiva en la tecnología y se cruzó por su auto, y entonces hay muchísimas cosas que no deberían de pasar en una metrópoli. Y ahí tenemos, bueno, todo este asunto que tiene que ver con establecer algunas acciones específicas, por ejemplo, esto de inundaciones, que muchas gentes pierden sus casas porque se han abandonado las casas porque están en zonas de inundación. Ejemplos en la zona metropolitana tenemos muchos. Establecer parques públicos como reguladores también de estas inundaciones. Existencia de refugios, mucha gente anda pues, en la calle, o hay incluso personas que no tienen hogar, pues que a lo mejor también tuvieran una protección ahí. Comités de emergencia otra vez, limitar el crecimiento en áreas de inundación, limpieza de calles, mejora de drenajes, que eso es otro de los grandes problemas que tenemos, campañas sobre riesgos, planes de emergencia. Y aquí, desde podar árboles para evitar daños, que aquí es otro asunto que tenemos una gran cantidad de árboles que caen en tiempos de lluvia por enfermedad, porque están en banquetas o en una condición que no permite tener un soporte cuando sus copas se llenan de agua, raíces por fuera, entonces eso los hace realmente muy susceptibles a caerse durante esta temporada de lluvias.
legislar el uso de espectaculares, que también ahí tenemos varios ejemplos en la ciudad de lo que han provocado, fortalecer transporte público en zonas elevadas o en caso de zonas de inundación, casas construidas en zonas de inundación, hay algunos países que han implementado esto con bastante éxito, captación de agua de lluvia para su aprovechamiento y finalmente señalizaciones de áreas de riesgo de inundación, que tampoco tenemos ese asunto resuelto. Es decir, así como nos ponen zona de robo o algunas otras en la ciudad, pues a lo mejor ahí también nos deberían de poner zonas de inundación y tenga cuidado por aquí, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que queríamos compartirles en este asunto de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos urbanos. Bueno, pues hay varios retos y sí que desafía la inteligencia y a la creatividad de todos nosotros y al compromiso que podamos tener, no solamente en lo individual, sino en lo colectivo. Yo quisiera decir un par de cosas nada más antes de en esta parte final, compartir dos últimas reflexiones para abrir el espacio de diálogo con ustedes. Una reflexión que nosotros hemos hecho hasta este momento es el tema de la parte de la temperatura. Como ustedes pueden ver, lo que presentó Guadalupe, ese son como la parte de la información oficial, es decir, se contabilizan como desastres aquellas cosas que se pueden percibir y cuantificar, vamos a decir, de manera tradicional, ¿no? Por ejemplo, una sequía, bueno, tenemos 500 años documentando sequías en este país, una inundación no puede pasar por desapercibida, pero la parte de las zonas de calor no las estamos documentando, ni mucho menos estamos incorporando esto como un desastre. Entonces, por ejemplo, parte de vamos, si nosotros, para nosotros la principal tarea y la tarea más urgente, por ejemplo, que hay para la zona metropolitana de Guadalajara en esta materia, es que realmente se empiece a dimensionar lo que son las olas de calor dentro de la zona metropolitana. Nosotros cuantificamos para este ejemplo que se dio al inicio de la charla, es decir, el ejemplo de la ola de calor de la segunda semana de junio de 2005, documentamos en términos de mortalidad lo que había pasado en la parte de la zona metropolitana, y solamente por enfermedades cardiovasculares, comparada con una mortalidad promedio, digo porque pues, en junio, en todas las semanas muere gente por cardiovasculares, pero en el caso de la ola de calor nosotros tuvimos un incremento muy notorio, cerca de 70 muertes adicionales de lo que surgió en esa semana por enfermedades cardiovasculares. Vamos a decir como que ese fue el costo de eso. No hay ningún desastre que se haya presentado en Jalisco que haya ocasionado esa cantidad de muertes, hablando de desastres meteorológicos, ¿no? o naturales, entre comillas, ¿no? Se ha perdido la vida, lógicamente, por accidentes químico-tecnológicos, otros, pero esta parte no. Entonces, el gran problema que veíamos es de que en principio no hay ni servicios de alerta, no hay ni documentación. Vamos, los médicos todavía, aunque en el catálogo internacional de las enfermedades hay causa de muerte, es golpe de calor, es decir, no se está diagnosticando eso como muerte, ¿no? Entonces, bueno, hay como muchas tareas pendientes ahí, pero que también son urgentes porque, insisto, quizás la parte que resulta más clara en toda esta parte de incertidumbre es que cada vez vamos a tener que enfrentarnos a mayor calor, ¿no? Entonces, bueno, esa parte resulta fundamental, y todo lo que se estaba Lupita al final parece que también ha sido una reflexión importante. La gran pregunta es cómo empezamos a enfriar la ciudad, porque realmente el problema es serio, sobre todo más serio para la parte cuando presentó lo de la calor, es decir, toda la parte oriente tiene más problemas y va a tener más problemas que la parte poniente de la ciudad, porque la parte poniente está el bosque de la primavera, y curiosamente en estos 20 años el promedio de 20 años de temperatura no ha cambiado la temperatura. Por ejemplo, si ustedes ven los datos de la estación que tiene la Semadet en Las Águilas, que es la más cercana a la primavera, ustedes pueden notar que no hay un cambio en términos del promedio de la temperatura. Pero por ejemplo en Tlaquepaque ya ha habido un incremento de 2 grados de temperatura más que cuando se iniciaron las estaciones hasta este momento, ¿no? Entonces, bueno, esas son información muy claras, pero es muy importante la parte de incorporarlas. Entonces, bueno, ese es un punto de atención, y sobre todo en esta parte también de los servicios de alerta. Si debe haber un servicio de alerta
que nos informara en qué momento la gente empieza a exponerse al día de calor, porque nosotros tenemos un triple calor dentro de Guadalajara. Tenemos el calor del cambio climático, que está incrementando la temperatura, tenemos el calor de la parte de la isla de calor por el crecimiento de la expansión urbana, pero aparte los que se mueven en coche, es decir, dentro del vehículo también hay un incremento de calor y más de la mitad de los vehículos no tienen aire acondicionado. Entonces vamos a decir, este es un tema importante, entonces es importante irlo incorporando en esta tarea, y es una de las dos reflexiones que quería hacer al final de esta parte. La segunda reflexión y la última es, el día de ayer hubo una reunión muy interesante por la Secretaría de Planeación, Subsecretaría de Planeación del Gobierno del Estado, porque había una revisión de la parte de los indicadores con los que está evaluando el desarrollo de este gobierno actual. Entonces había varios indicadores, había 5 indicadores, no tengo tiempo para hablar de todos, nomás voy a mencionar uno de ellos, que querían dar de baja las dependencias, es decir, ya no querían estarlo contabilizando, y uno de ellos era la cultura del agua. Entonces esa parte se empezó a hablar un poco con la gente de la Comisión Estatal del Agua, un poco para conocer primero qué era lo que ellos entendían por cultura del agua, porque en estos escenarios y en este ambiente y en este contexto, digo, tenemos que aprender a usar de mejor manera la parte del agua, porque tenemos una huella hídrica muy grande en los tapatíos, y entonces eso, ante el calor vamos a necesitar más agua, simplemente es eso, digo, aunque veamos que no hay mucho problema, porque más o menos va a seguir lloviendo lo mismo, pero sí va a haber problema porque vamos a tener más demanda de agua, va a haber más calor, vamos a demandar más agua. Entonces ya estamos en los 300 litros por habitante por día, y bueno, vamos a querer seguir subiendo esa cantidad. Entonces bueno, en la parte de la cultura del agua, bueno, después llegábamos a la conclusión de que quizás el mejor indicador de cultura del agua que deberíamos de tener en Jalisco es cómo lo hacemos para disminuir nuestras demandas y aumentar nuestras ofertas de agua. Es decir, eso debería ser un parámetro para evaluar la cultura del agua, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra reflexión importante. Es decir, el tema del agua es un tema también que deberíamos de irlo incorporando de manera estratégica a la parte de esto, que también es un reclamo que está haciendo la parte de cambio climático. Y una aclaración por último, nosotros pusimos un énfasis a la parte de adaptación y no tanto a la parte de mitigación, no porque no tenga importancia la mitigación, es muy importante, y como decíamos al comienzo, Jalisco por su extensión sí cuenta sus emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Es una emisión importante simplemente por el tamaño que tiene, y más porque las fuentes principales, y eso fue un estudio que hizo la Universidad Autónoma de Guadalajara, de las fuentes de gases de efecto invernadero, la principal fuente que se detectó fue la parte que tiene que ver con cambios de uso del suelo. Cambios de uso del suelo es lo que está generando mayor cantidad de gases de efecto invernadero en Jalisco, ¿no? Entonces, bueno, esa parte también resulta mucho incorporarla y reflexionarla, porque decir, esa es una tarea pendiente que tenemos que ir implementando notablemente. Y estoy seguro, en ese estudio, porque así son los criterios, no se incorporó las fuentes de energía, porque no se generan en Jalisco. O sea, es una gran contradicción, tenemos una gran cantidad de energía solar disponible y no aprovechamos más que cuando secamos los calzones, la ropa en los senderos, ¿no? O sea, es decir, y cuando tenemos macetas, porque las plantas la aprovechan, ¿no?, con la fotosíntesis, pero es decir, no estamos aprovechando la energía solar, y nuestro mayor consumo de energía, toda esta energía que tenemos aquí, pues viene de termoeléctricas, ¿no? Entonces, una gran contradicción es la que tenemos también enfrente y que tenemos que anticipar, porque la primera cosa que hace la gente cuando tiene calor es prender un ventilador o ya somos una primera generación que está viendo la incorporación, cosa que no se ve en Jalisco, la incorporación de clima artificial, ¿no? Entonces, pero eso se mueve, o sea, estamos enfriando nuestra habitación, calentando el planeta, porque estamos enfriándola con energía que viene de fuentes fósiles, ¿no?, la termoeléctrica. Entonces ahí hay una contradicción también, y eso es una de las cosas más importantes que nosotros hemos encontrado en cambio climático, esas grandes contradicciones a las cuales tenemos que enfrentarnos y dar respuesta. Esta es una gran contradicción, el asunto de la fuente de energía, y la otra gran contradicción es que las únicas tierras que en el año 2100 nos pueden seguir dando alimentos son las que estamos cambiando de uso del suelo por la expansión urbana. Son las zonas más productivas, son las de Zapopan, son las de Tlajomulco.
Bueno, esos son los puntos de reflexión que se tendría que hacer en términos de ciudadanos y que se tendría que ir incorporando en términos de una política pública en este estado. Bueno, con eso terminaríamos y quizás tendríamos espacio para si hay alguna observación, comentario o aportación. Hacemos inquietudes del público, le veremos a los ponentes dar contestación a los interrogantes de manera breve, por favor. Real. Sí, bueno, primero es darle las gracias por ponernos tan claro lo que está sucediendo. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Qué hacen las autoridades? Ya está diciendo que ayer estuvieron en una reunión importante en donde pareciera que no tienen un criterio. Y luego, ¿qué hacen entonces ahora todos los gobernantes? ¿Están ciegos, sordos? ¿O qué está pasando? No hay quienes digan qué deben de hacer, porque se les debe decir qué deben de hacer, porque de ahí es de donde podrían venir muchas de las oportunidades para rescatar, pues, o salvar todas las situaciones que nos han presentado. No sé ustedes qué opinan desde que de ahí, desde esa cúspide, porque un sector como encabezado por ciudadanía, pues a lo mejor sería también algo muy importante, pero estaría debilitado porque están las autoridades quienes dicen que se hace y que no se hace, pero ahí es cómo hacerlos que tengan conciencia. Sí, bueno, yo quisiera más o menos comentar de los diálogos que nosotros hemos tenido, las experiencias que hemos tenido con el sector gubernamental. Nos queda muy claro que hay una racionalidad con respecto a lo que puede ser más inmediato. Entonces, el gran problema en esa racionalidad que tiene el cambio climático es que si clima es décadas que está presentándose un cambio, son afectaciones que estamos teniendo, pero que de alguna manera no se logra poner en la lista de prioridades, porque se ve como que es algo que me puede pegar o no me puede pegar. Es decir, por ejemplo, de seguro al de Coahuila no pensó que le iba a pegar, un huracán de 2 que destruya casi una buena parte de la ciudad. Bueno, es un problema de vulnerabilidad, no es un problema del huracán, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, como que nos vamos mucho con la parte de lo inmediato, de lo que me puede pegar. Entonces, regularmente nosotros en muchas ocasiones hemos, por eso cuando hablábamos con este tema del reto de múltiples exposiciones, múltiples efectos, es que realmente el cambio climático no es algo del clima que por ahí puede aparecer, sino es algo que está pegando de muchas formas. Entonces, si llegáramos a contabilizar todo lo que está pegando, por supuesto que sería, si no uno de los 3 primeros asuntos que debería de atender cualquier gobierno. El problema es que hay un elemento de incertidumbre que dice, bueno, me puede pegar o no puedo pegar, ¿no? Me recuerda mucho siempre este ejemplo de Salinas de Gortari, cuando tuvimos el problema del cólera en el país, que mandó a poner cloro hasta en los ríos, ¿no? Entonces decía, bueno, ya para ese entonces ya había la nota de que el cloro podía provocar cáncer. Entonces le decía, bueno, pero es que con el cloro vamos a tener un problema de incidencia de una epidemia de cáncer de colon. Decía, bueno, la racionalidad es de que, bueno, la gente que le va a dar cáncer de colon, pues no le va a dar en 6 años. O sea, le va a dar cuando ya esté yo aquí, ¿no? Entonces, bueno, se atiende como a los problemas más inmediatos, pero aún así, uno de los criterios para la parte de tomar decisiones es la urgencia. ¿Y cuáles son los problemas más urgentes? El cambio climático es quizás el principal problema de mayor urgencia,
porque es el que puede ocasionar más desastres, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto importante, y en el diálogo que se está teniendo con el sector gobierno, que es muy importante el diálogo, se está buscando llegar a puntos de reflexión de este tipo, ¿no? Gracias, buenas noches. Quisiera, por favor, su opinión personal o un consejo práctico, basados en la premisa de que no hay voluntad política en nuestro país o en nuestro estado. ¿De qué manera puede incidir la sociedad civil para generar un cambio o tomar alguna de estas propuestas e implementarla? También pensando en que, pues, instalar un techo verde o cambiar la orientación de mi casa o tener un panel fotovoltaico, pues no es algo que yo puedo conseguir fácilmente porque no tengo los recursos. Entonces, ¿qué de todas estas cosas que son tan románticas y tan bonitas, de qué manera puede incidir la sociedad civil para lograr uno de estos cambios? Si nuestro gobierno, pues, es un poco, pues, evita su trabajo, ¿no? Bueno, poner un techo blanco no me parece tan romántico, pero... Verde. Techo verde, perdón, techo verde. Yo una de las cosas en las que sí confío mucho, pero eso es una opinión y una experiencia personal, y que he visto que funciona, es el proporcionar un conocimiento a la población. Cuando tú proporcionas un conocimiento a la población y ella decide no hacerlo o hacerlo, es su responsabilidad. Pero si lo ignora, es responsabilidad de muchos otros. Porque creo que cuando tienes un conocimiento, hay que difundir ese conocimiento. Entonces, tú le puedes decir a una persona que el cigarrillo le va a causar cáncer de pulmón, porque está demostrado, y de pronto le ponen ahí a las cajetillas de cigarros las fotografías más espantosas que puedas ver. Y hay gente que sigue fumando. Ahí hay dos problemas. Una, que le dejas a la responsabilidad del usuario el que decida si lo sigue haciendo o no. Y me parece que la responsabilidad del Estado es garantizar los menos riesgos posibles y los menos daños a la salud. Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes la responsabilidad de regular una serie de actividades que conoces y tienes evidencias de que son nocivas. Entonces, si tú le permites a una comunidad o a una población el de generar asentamientos humanos en zonas de riesgo, tú llevas una responsabilidad ahí. A lo mejor el que se estableció tiene también parte de esa responsabilidad, pero creo que hay por eso un Estado que debe protegerte, y ese es uno de los, digamos, de las responsabilidades que tiene el Estado, de garantizar a los ciudadanos la protección en su salud, en su la posibilidad de que no muera, pues, por una serie de cosas que pudieran prevenirse, de garantizar eso. Y el otro asunto es que si no, ¿cómo empoderar una sociedad civil? Pues yo creo que el conocimiento la empodera. Incluso uno ve en las comunidades más marginales que hay gente que ni siquiera se atreve a hacer una pregunta porque no se siente con una confianza o con una posibilidad de poder plantear algo, porque piensa que va a ser estereotipado, rechazado o etiquetado. Entonces creo que es cómo vas generando una confianza en el ciudadano de que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Yo en eso sí creo que, en eso sí soy romántica, para que veas, en creer que hay futuros que pueden ser diferentes a los que estamos viviendo, cuando
la población tenemos un conocimiento y cuando tenemos una responsabilidad por querer generar ese cambio. En el penúltimo punto de nuestra orden del día, vamos a solicitar a nuestro presidente, el maestro Eduardo Velasco Briceño, que haga entrega de los reconocimientos de este evento a nuestros dos conferencistas. No puede participar. Oye, tienen las preguntas. El señor la vez pasada se quedó sin. No me contestaron la pregunta. Adelante. Ayer nos quedamos más tarde. Preguntas concretas. Sí. Si quieren hagan las tres series juntas y ellos ya contestan y sería la última ronda. Perdón que haya hecho esa intervención, pero la vez pasada se quedó el señor con la. Agradezco mucho, ingeniero. Muchas gracias por la amabilidad. Bueno, primeramente darles el reconocimiento que merecen a los expositores por su gran preparación. Pero de los temas que se han comentado, que todos son grandes verdades, el problema aquí de lo que algunos compañeros tienen inquietud y yo también al respecto, de que todo se puede lograr, pero no hay disposición del gobierno, porque se acabaría, ¿qué van a vender? Por ejemplo, si yo puedo captar agua pluvial en mi casa para usarla en el sanitario o para el riego de mis plantas, ya no me va a poder vender agua el CIAPA, ahí va a tener pérdidas. Si yo implanto un sistema solar con paneles en mi casa para generar electricidad, ya no me va a vender la comisión, ahí hay pérdidas. Entonces, yo digo, por ahí va la cosa, por eso nos ponen imposible de no poder conseguir un foco LED, nos lo ponen muy caro, un panel solar muy caro y imposible donde se consigue. Pero sí se puede hacer. Por ejemplo, un ejemplo práctico, la CONAFOR. La CONAFOR tiene instalado casi ya al 100% celdas fotovoltaicas, ya no le está pagando la comisión, ellos son autosuficientes. Un ejemplo aquí en Jalisco, la CONAFOR está por allá por la salida a la carretera Nogales, ahí se ven tapizados los estacionamientos, se ven tapizados de celdas fotovoltaicas. Por ejemplo, en Puebla, si les ha tocado a algunas de ustedes viajar, todo el periférico de Puebla tiene alumbrado público con celdas solares. Entonces, todo se puede hacer, pero no hay voluntad, porque la razón es muy clara. ¿Y luego qué nos van a vender? Gracias. Bueno, primero que nada los felicito de veras, pero pues sí me da mucha tristeza porque realmente somos muy pocos los que estamos para escuchar estas palabras de ustedes tan sabias que impactan. Yo soy maestro desde hace 40 años y más o menos después del 85 tuvimos un programa en el que se implementó la prevención después del sismo que tuvimos. Y la prevención hicimos en todas las supervisiones de zona y los maestros, cada uno tenía diferentes cosas como búsqueda y rescate, etcétera, etcétera, todas las comisiones que teníamos para la prevención de siniestros. Y ahorita yo creo que lo que ustedes dicen es tremendamente impactante y tremendamente que le pega a uno. Poquitita gente nos enteramos por el lunes, por fortuna que escuché a las 9 con usted, que fue por eso que vine a esta conferencia, pero honestamente yo creo que sí merecen de veras que todo esto, por favor, lo difundan y que se dé todos estos conocimientos tan impactantes. Por ejemplo, nosotros los maestros tenemos para el día 30, esta última semana, este viernes, tenemos consejos técnicos a nivel de toda la ciudad, de todo Guadalajara. Pues hay que implementar el hecho de la educación, o sea, que exigir que vuelvan a ver otra vez esta prevención, abrirle los ojos a las personas, porque es lo que usted dice, nadie quiere participar, nadie quiere hablar nada, porque la política está ahorita arrastrando todo la corrupción y la impunidad. Entonces eso, y pues de veras, además de esto, también saber, por ejemplo, la tecnología sí ayudó. Desde el viernes se sabía que en Coahuila iba a entrar un tornado y nadie dijo nada.
Se sabía por los aparatos tan sofisticados que tienen, ¿para qué cosas sirven entonces? Eso es todo, de veras felicidad. Brevemente, verdaderamente las dos conferencias han sido de extraordinario nivel. Yo creo que sí, esto se debe de difundir en diferentes aspectos, las investigaciones que han venido desarrollando Lupita y Arturo, definitivamente. Yo pienso mucho en el manejo del poder de humanidad. La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja ha manejado aspectos que están intentando, quizás no pues detener, no puedes detener la naturaleza, definitivamente, pero sí revertir un poco e intentar que la misma población cree estrategias de resiliencia. Yo creo que por ahí, o sea, dado lo que ustedes han expuesto, me queda a mí muy claro que se debe de difundir qué estrategias de resiliencia se pueden hacer, cuáles deberían de ser, y esas estrategias de resiliencia realmente subirlas a nivel de impactar las políticas. Definitivamente lo que nos compartiste, Arturo, con relación a lo de la NASA, se me hace extraordinario el tener ya estas herramientas visuales, o también, como dijo Lupita, tenemos que manejar otro tipo de sentidos, no nada más los sentidos al respecto de esta parte del cambio climático, pero con eso se puede ir evidenciando, irnos reeducando para ir caminando. Yo realmente, como bien decían, la urgencia, pero dentro de lo que se pueda, tenemos que prever e impactar en la parte que es la prioritaria. Antes de llegar a la urgencia hay que tomar medidas antes. Yo sé que el mundo, en lo que estamos viviendo, pues ya nos llegó la urgencia, pero hay que ver desde donde estamos cada uno, cómo podemos ir impactando en esta resiliencia, definitivamente. Y ha estado extraordinaria esta información, se tiene que hacer una difusión a nivel, hasta el más bajo, hasta la persona analfabeta, Lupita, que me sumo a tu invitación a esta reflexión, hasta la más analfabeta tiene que reconocer cómo podemos ahorrar muchos aspectos para conservar o mejorar o estandarizar un poquito estos cambios climáticos que nos están impactando a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios y procedemos ahora a la entrega de reconocimientos a nuestros conferencistas por parte de nuestro presidente. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Primero quisiera ofrecer una disculpa muy cumplida a nuestros expositores y por supuesto a ustedes, auditores que nos acompañan esta tarde, por no haber estado a la hora en que inició segunda sesión del foro Jalisco Sustentable. Como todos ustedes han escuchado, hemos sido testigos de dos voces expertas, de dos personajes que con una personalidad muy marcada en el ámbito científico han probado empíricamente esta noche que son verdaderos científicos y que están dados y entregados a la ciencia, puesto que están probando hechos válidos, verdaderos. Con sus conferencias de esta noche han permitido que en esta tarde, en esta noche, pasemos de lo que muchos podríamos considerar como una conjetura a una hipótesis y luego a una teoría que han probado más de una ocasión. En virtud de ello, y por tratarse de dos personajes, una personalidad, repito, muy marcada y que es punto de referencia en el occidente y a nivel nacional, y me es muy grato reconocer la participación de dos consorcios que son pilares de esta casa, como lo es la doctora María Guadalupe Garibay Chávez y el doctor Arturo Uriel Ballesteros. En virtud de ello, si me permiten, quisiera entregar este modesto reconocimiento que esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, una institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, a la doctora María Guadalupe Garibay Chávez por su participación en las
conferencias organizadas dentro del marco del primer seminario Cambio Climático, Energía y Agua, Jalisco Sustentable, organizado por esta institución con el tema Las demandas del cambio climático, desafíos a la inteligencia, que ha sido celebrada en esta fecha, firmando el señor secretario general, el ingeniero Raúl López Velázquez, vicepresidente, y el de la voz. Doctora, reciba este reconocimiento. En los mismos términos se entrega a nuestro consorcio, y ambos cuando quieran verlos basta con prender la televisión y cualquier razón va a aparecer ahí, al doctor Arturo Curiel Ballesteros. Doctor, muchas gracias. Por supuesto, al maestro Guillermo Gómez Ustaita, quien ha fungido como moderador de esta mesa. Maestro. Para concluir nuestra jornada de este día, vamos a proceder a dos avisos importantes. El seminario Cambio Climático, Energía y Agua, Jalisco Sustentable, va a continuar mañana jueves, el próximo viernes, con el horario de las 7 a las 9 de la noche. Y los temas a abordar mañana jueves será el tema de agua y el viernes el de energía. Otro aviso final, la invitación para que nos acompañen también el próximo martes 2 de junio a las 20 horas a la conferencia Árbol de Chapalita, Patrimonio de Guadalajara, a cargo de nuestro invitado, el maestro José María Chávez Anaya, que es el autor de un libro reciente sobre el arbolado de esta colonia tan emblemática de Guadalajara. Y pedirle a nuestro presidente que clausure este evento de este miércoles 27 de mayo del 2015. Gracias, maestro Guillermo Gómez Ustaita, y bueno, con invitación a todos ustedes para que en el patio de esta casa podamos ir repartiendo con nuestros conferencistas sobre estos desafíos del cambio climático, la inteligencia. Damos por clausurada esta segunda sesión del seminario Cambio Climático, Energía y Agua, Jalisco Sustentable. Los esperamos mañana a las 7 de la noche. Gracias, buenas noches.